Buenos días, compañeros. A continuación, el equipo que consta de los compañeros Antonio, Mario, Edgar, Jorge y una servidora Cecilia, daremos una breve explicación de los isótopos. ¿Qué son los isótopos? Son un mismo elemento pero con diferente masa atómica. ¿Qué los define? Los define que es un nuevo elemento, que es el número de protones que tiene en su núcleo, es decir, la celda. Los isótopos, si los representamos con una letra, por ejemplo la Z, siempre sería igual, diferente de la letra A. En este caso, si ponemos que la Z es igual al número de protones y la A es diferente y sería igual al número de neutrones. Por ejemplo, aquí nos da el del hidrógeno. Los isótopos que vienen aquí, bueno, es que viene un protón en el núcleo, que es el positivo, y en la parte externa es el electrón, que es el negativo, que solo tiene uno, y bueno, en este caso el neutrón, que son la resta del protón y el electrón, serían cero. Así sería la representación específicamente para realizar el isótopo. Los isótopos son de origen natural. Los elementos que podemos encontrar en la naturaleza pueden estar configurados en una gran variedad de isótopos distintos. Un ejemplo de isótopo natural es el hidrógeno. El hidrógeno tiene tres isótopos naturales: el protio, el deuterio y el tritio. Estos isótopos son usados como combustibles en la fusión nuclear. En la gráfica vemos estos tres isótopos, mientras el protio tiene un solo protón en su núcleo y un electrón en su primer nivel de energía. El deuterio tiene dos elementos en su núcleo, que son un protón y un neutrón, y en su primer nivel de energía el electrón. Y el tritio tiene tres elementos en su núcleo, que son dos neutrones y un protón, y el electrón en su primera órbita. La mayoría de los elementos naturales son formados por varios isótopos que solo pueden ser separados por procedimientos físicos, por ejemplo, difusión, centrifugación, espectrometría de masas, destilación fraccionada y electrólisis. ¿Cómo se clasifican los isótopos? Los isótopos pueden ser de dos tipos: isótopos estables e isótopos inestables. Los isótopos estables tienen una vida media del orden de 3 millones de años. Por otro lado, los isótopos inestables son radiactivos. En la gráfica vemos, por ejemplo, el carbono 12 y el carbono 13 son isótopos estables, mientras que el carbono 14 ya es un isótopo inestable, por lo tanto radioactivo. ¿Qué son los isótopos inestables? Los átomos inestables son átomos radioactivos. Sus núcleos cambian o se desintegran, emitiendo radiaciones. Se pueden encontrar isótopos con exceso o carencia de neutrones. Precisamente, esta inestabilidad es lo que se busca en el combustible nuclear, que se utiliza en las centrales nucleares. Al ser inestables, resulta mucho más fácil generar reacciones de fisión nuclear. Por lo general, lo que hace que un isótopo sea inestable es el núcleo grande. Si un núcleo se vuelve lo suficientemente grande a partir de la cantidad de neutrones, será inestable e intentará expulsar sus neutrones y o protones para lograr la estabilidad. La emisión de neutrones o protones, así como la radiación gamma, es la radioactividad.
10 características de los isótopos. Las principales 10 características de los isótopos son las siguientes. 1. Son átomos de un mismo elemento que están en el mismo lugar en la tabla periódica, pero que tienen diferente número másico. Los átomos que son isótopos tienen el mismo número másico, pero un número atómico. 3. Tienen diferente número de neutrones. 4. Únicamente 21 elementos de la tabla periódica tienen un solo isótopo natural. Siguiente. Se representan con el nombre del elemento seguido de su número másico y separados por medio de un guión. Siguiente. Tienen la misma cantidad de protones. Siguiente. Son especies de elementos que pertenecen al mismo elemento químico. Siguiente. Tienen las mismas propiedades químicas como por ejemplo la solubilidad. Penúltima, también pueden presentar algunas diferencias físicas, pues sus masas son diferentes, por ejemplo, la densidad. Por último, pueden ser encontrados en la naturaleza. ¿Cómo se representan los diferentes isótopos de un elemento? Existen dos formas de representarlos, según la notación científica y según la notación simbólica. La notación científica de los isótopos. Los isótopos se identifican mediante el nombre del elemento químico seguido del número de protones y neutrones del isótopo. La notación simbólica de los isótopos. El número de nucleones, que son los protones y neutrones, se denota como superíndice prefijo del símbolo químico. El estudio de los isótopos ha causado gran impacto en el descubrimiento de nuevas tecnologías y de nuevos saberes científicos. A continuación te presentaremos algunos usos de los isótopos. El deuterio, isótopo del H, es utilizado como rastreador en el estudio de reacciones químicas. Este es muy apreciado en el campo de la criminología. También tenemos el tritio o el isótopo de H, que es un componente principal de la bomba de hidrógeno. El carbono -13 es utilizado en el estudio de procesos metabólicos, es decir, en el campo de la salud. El carbono -14 es utilizado en el método de datación por radiocarbono, siendo la técnica más fiable para conocer la edad de algunas muestras orgánicas. Bueno, en general de todas las muestras orgánicas se utiliza el carbono 14. El oro 198 es utilizado en el tratamiento del cáncer. El yodo 131 es utilizado en el tratamiento de hipertiroidismo, es decir, en el campo de la salud. El fósforo 30 es utilizado en el tratamiento de leucemia. El zinc 67 es utilizado en la tecnología nuclear. El renio 185 es utilizado en el tratamiento de patologías ontológicas. Y el helio 4 es utilizado en la empresa automotriz. ¿Quién descubrió los isótopos? Se descubrió la existencia de los isótopos como consecuencia del estudio sobre las sustancias radioactivas naturales. El nombre de isótopo fue propuesto por Frederick Soddy en 1911. Rutherford y Soddy se dieron cuenta de que el comportamiento anómalo de elementos radiactivos era debido al hecho de que se transformaban en otros elementos y se producían radiaciones alfa, beta y gamma. Frederick Soddy recibió el Premio Nobel de Química en 1921 por sus trabajos sobre los isótopos y la radioactividad.